está con nosotros ya Karina Sosa, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de nuestro país, y me dice que escuchó en la madrugada el discurso del presidente Barack Obama. No sé si llena las expectativas, no estoy hablando de la política para Europa, sino para la política para Latinoamérica, para los inmigrantes, para lo que estamos hablando, Karina, de la reunificación familiar. Para comenzar, bienvenida y preguntarte, tú escuchaste entonces el discurso y me gustaría conocer tus impresiones realmente, sobre todo en el tema de la inmigración. Buenos días, Romeo, buenos días, viceministro, buenos días la audiencia que nos sintoniza en este programa. Pues efectivamente me desvelé un poquito para escuchar en vivo y en directo el discurso del presidente y fue muy emotivo. Realmente fue un discurso diferente al que tradicionalmente se acostumbra a escuchar en estos momentos, y parte del contenido de ese discurso efectivamente fue un énfasis en lo que tiene que ver con la reforma integral migratoria. Además, él señaló que Estados Unidos era un país de los sueños, y de los sueños incluso de la hija del migrante que vivía en Estados Unidos. Esto es un poco para recalcar los esfuerzos que él ha hecho recientemente con el tema de la ley de los soñadores, que fue uno de los esfuerzos principales que le ha dado un reconocimiento por parte de la población latina, sobre todo la votación de los jóvenes, que ha sido una votación bastante importante en esta elección. Karina, tengo la impresión de que los latinos y los hispanos votaron entre, a ver, si yo pongo en los dos escenarios, ¿no? Los republicanos y los demócratas, y ya lo conversábamos con Juan José García, aunque no hay satisfacción, digo, de parte de los hispanos respecto a la reforma migratoria, porque se prometió impulsar una reforma en estos 4 años que están terminando ya de la administración de Barack Obama, le vuelven a endosar la confianza a Barack Obama, ¿no? Sí, esto es importante. ¿Por qué el comportamiento latino y por qué el voto migrante, el voto latino es diferente al voto anglosajón, incluso al voto de los africanos, se decía? Porque ellos votan de manera uniforme, y por qué los latinos votamos diferente. Por ejemplo, el caso de la comunidad cubano-americana y de la comunidad mexicana u otras nacionalidades que se encuentran en Estados Unidos, y es precisamente que ha habido como una tendencia a diferenciarse. Unos apoyan más a los demócratas y otros a los republicanos, pero tiene que ver en estas elecciones ese resultado con los manejos que se hicieron durante la campaña, los ofrecimientos que se hicieron y compromisos por parte de los candidatos en cuanto a una reforma integral migratoria. A mi criterio y al de muchos que he escuchado hasta este momento, en el caso de Romney, le afectó el hecho de mencionar su respaldo a iniciativas como la de Arizona, que sabemos que ha despertado mucho temor en la comunidad migrante. Así es, efectivamente. Y él habló de que tenía segmentos que pudiesen rescatarse para impulsarse como parte de una reforma migratoria. Realmente eso es algo que asusta, y que a nosotros, por ejemplo, que estamos desde aquí, nos impactó escuchar a un candidato presidencial de Estados Unidos hacer este tipo de planteamientos. Entonces, obviamente, eso impactó en el voto migrante, sobre todo en el voto latino. Esto es interesante, Juan José, porque cuando un candidato republicano respalda una iniciativa como la de Arizona, lo que hace es consolidar el voto duro anglosajón, ¿no? Pero no tiende puentes a otros sectores minoritarios que son importantes, o mayorías minoritarias que son importantes en los Estados Unidos, como los hispanos, por ejemplo. Digo, y eso lo coloca muy bien con su partido, con el voto anglosajón, pero lo aísla de este segmento poblacional que es importante y que al final también cada vez decide más las elecciones en los Estados Unidos. Así es, ¿no? Me recuerda mucho lo que pasa aquí en el país, de alguna manera. Lo que decíamos antes, ¿no? El Partido Republicano, y concretamente el programa, el proyecto del presidente Obama, pues ha respondido más y es coherente con los intereses predominantes de la comunidad inmigrante. Es decir, se responde más a sus iniciativas. El caso de los Dream Act, o de los soñadores, por ejemplo, bueno, esa es una medida administrativa que la tomó precisamente el presidente Obama para respaldar aquello que había prometido precisamente durante la campaña del 2008. Es decir, avanzar hacia una estabilidad migratoria de 12 millones de indocumentados, de migrantes irregulares que viven y trabajan en Estados Unidos. Y eso es fundamental. Para el caso de los salvadoreños, eso es fundamental, por ejemplo,
los salvadoreños somos la segunda nacionalidad hispana con mayor número de migrantes irregulares, con migrantes indocumentados, casi 800,000 salvadoreños, según datos de DHS, muestran que son indocumentados, solamente después de los mexicanos, lógicamente, ¿no? Pero esas propuestas migratorias, esas propuestas de estabilidad migratoria, esas propuestas de responder más a las necesidades de los grupos hispanos, de los grupos migrantes, de los demócratas y concretamente del presidente Obama, pues ha llevado a un respaldo importante, ¿no? En cambio, los republicanos, que tienen sus bases muy importantes en Texas y en Arizona, pues van a responder más a ese miedo, ¿no? A ese temor que se tiene a la comunidad migrante, ¿no? Precisamente a lo que tú decías, que se les ve como un peligro, como un riesgo realmente, ¿no? Para la democracia, no sé, o para la estabilidad, para la cohesión social, es decir, para la propia seguridad de los Estados Unidos, ¿no? Y ese es el manejo distinto de entre demócratas y republicanos, por los cuales entonces, creo yo, y comparto lo que ha dicho la diputada, en el sentido de que el presidente Obama ha hecho lo que jurídicamente le permite hacer desde la Casa Blanca, ¿no? Pero bueno, ahí vamos al otro terreno que mencionábamos antes, que la Cámara de Representantes y el Senado se eligieron ayer y parece ser que no hubo mayores cambios ahí importantes. Y por eso es importante, diputada Sosa, a ver, estamos entonces nosotros a expensas de lo que puedan hacer, del cabildeo que puedan hacer los demócratas, ¿no? De qué puedan lograr los demócratas, o nosotros podemos hacer algo también a través, no sé, de las organizaciones que están en los Estados Unidos, ¿no? De los salvadoreños organizados. ¿Cómo podemos nosotros darle una fuerza o un valor agregado al esfuerzo que pueden estar haciendo los demócratas para tratar de lograr una reforma integral migratoria? Yo creo que a partir del resultado electoral del día de ayer, ambos partidos van a considerar lo que ha sucedido. Efectivamente, que aunque no somos la comunidad migrante y sobre todo la comunidad latinoamericana, un porcentaje tan grande, estamos hablando de 13 millones más o menos los que votaron, de 22 millones que se dice estaban con características para poder votar, se está hablando de que 13 asistieron, pero sin embargo hicieron diferencias, por ejemplo, en estados como Nevada, que se dice que el 13.7% de hispanos votó, y son porcentajes importantes porque en algunos estados se ha ganado por diferencias muy cortas, la diferencia ha sido muy corta, pero se puede hacer la lectura que esa diferencia la han puesto precisamente la comunidad migrante y específicamente los hispanos. Colorado, por ejemplo, el 12% que votó ahí son hispanos. Virginia es un porcentaje corto, pero muy significativo, que es un 2.3% de hispanos que también hicieron una diferencia, y así podría mencionar algunos de los resultados que se estuvieron mencionando esta mañana. Yo creo que eso da la lectura a ambos partidos para que consideren un poco más lo determinante que puede ser en una elección presidencial la toma. O sea, ya no pasa desapercibido, ya no puede pasar desapercibido cualquier propuesta, cualquier opinión, cualquier iniciativa que sea impulsada desde los hispanos, ¿no? Así es. Exactamente, ¿no? Lo que ha dicho la diputada refuerza la tesis que antes mencionábamos. La comunidad latina es la comunidad de mayor crecimiento demográfico en Estados Unidos, ¿no? En algunos sectores, como por ejemplo en Florida, ha tenido un impacto fundamental. Y va en crecimiento también. Y va en crecimiento, ¿no? Y eso es muy importante rescatarlo, ¿no? Porque en el 2030, muy probablemente los latinos van a consolidarse como la minoría más grande en Estados Unidos, ¿no? Y eso le va a dar una fuerza, le está dando ya una fuerza política y una fuerza económica de proporciones importantes. Del 2000 al 2010, los latinos crecieron casi un 43%. Fue la minoría de mayor crecimiento en Estados Unidos. Los salvadoreños crecimos un 152% entre el 2000 y el 2010. Bueno, eso le da una fuerza importante a la comunidad salvadoreña. Si la comunidad salvadoreña es ahora tomada en cuenta como una minoría importante en espacios o en territorios como Virginia, como el Distrito de Columbia, como el sur de California,
y como en Maryland, ¿no? Somos importantes en esos territorios. Es decir, ¿y esta minoría es capaz o ha sido capaz de decidir elecciones ya en los Estados Unidos? De hecho, hay que considerar que las proyecciones que se dan últimamente, de acuerdo a los últimos censos en Estados Unidos, hablan de que para el 2050 la población hispana ya estará creciendo en un 30% Entonces, diputada más. Sosa, ¿es correcto decir que están obligados los próximos presidentes de los Estados Unidos o los próximos candidatos a la presidencia de los Estados Unidos a coquetear con los latinos, a coquetear con los hispanos? Digo, a escucharles, ¿no? Para decirlo en un término más serio, y a tomar en cuenta lo que decíamos, cualquier iniciativa que vaya desde los latinos o los hispanos. De hecho, podríamos decir que en estas elecciones el presidente Barack Obama lo consideró. Sí, pero aunque no a partir el de este republicano, resultado, a partir de este resultado, Exactamente. creo que será considerado de manera más Por los seria republicanos también. por ambos partidos, porque se han dado cuenta que el voto latino que el voto migrante es muy determinante para ganar una elección presidencial. Y con las proyecciones que hay de cuánto iremos a crecer de aquí al 2050, creo que es algo que será parte de las siguientes campañas electorales. Y ojalá que no solo de campañas electorales, sino que fuese ya políticas que se empezaran a impulsar. De hecho, el discurso del presidente refleja un compromiso en diferentes áreas que enfatizó durante su campaña y que ahora en el discurso pues se concretan como un compromiso sólido a realizar de aquí en adelante su mandato, en su nuevo mandato presidencial, y por supuesto que ahí va el tema migratorio, y decir que es importante y no cabe duda que así será, que la comunidad migrante, sobre todo la comunidad latina, estará muy pendiente de esos compromisos adquiridos por el presidente, además así le como obliga estuvo en el periodo anterior. a tener una mayor organización. Así es. ¿Ya? Sí, y de hecho había, hay que decirlo, un cierto resentimiento porque en la campaña anterior hubieron ofrecimientos de promover una reforma integral migratoria, que sabemos que, si bien es cierto, el presidente tiene o puede mocionar ese tipo de iniciativas, depende ya no de él, sino que depende de otras instancias, efectivamente. Pero sin embargo, él hizo y mostró, aunque sea ya finalizando casi el mandato, mostró el interés que tenía por reivindicar de alguna manera la temática migratoria. Se pronunció en contra de leyes como la de Arizona, a diferencia del otro candidato que dijo que había que fragmentarla y que a lo mejor algunas partes pudiesen tener viabilidad. Además, tomó la iniciativa desde el Ejecutivo de promover la ley de los soñadores, que es algo que directamente impactaba en la comunidad migrante, sobre todo en los jóvenes que están radicados en Estados Unidos y que les ha traído un beneficio directo. Yo creo que esas iniciativas, esos esfuerzos de parte del presidente Obama le dieron un rédito que podemos verlo ahora en este resultado de la elección, y yo creo que él sí había considerado qué significaba el voto hispano, el voto migrante, y fue por eso que se tomó en consideración este tipo de iniciativas. Sin embargo, creo que de aquí en adelante ambos partidos tendrán que tomar más en cuenta lo que significa y lo determinante que es el voto hispano. Claro. Una cosa lleva a la otra. En la medida que haya más organización, obviamente, de la comunidad latina, de los hispanos en los Estados Unidos, en la medida que haya más presencia, en la medida que haya mayor crecimiento, se van a ver obligados los candidatos a eso, ¿no? A tomar en consideración, a tomar en cuenta, a dejar de ignorar, como aparentemente lo están haciendo hasta ahora los republicanos, este segmento de la población en los Estados Unidos. Sí, es evidente, ¿no? Y no solamente es un tema cuantitativo de números, también es un tema cualitativo, ¿no? Sí. Los hispanos son los que presentan mayores niveles de organización social, ¿no? Frente a la comunidad afroamericana, por ejemplo, que ha sido la minoría más importante durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, los hispanos se están convirtiendo en un sujeto social y político que tiene que ser tomado en cuenta en la política doméstica de Estados Unidos, ¿no? Y el presidente Obama lo ha repetido incansablemente, es decir, los migrantes, los hispanos, son un sujeto político a tomar en cuenta, a considerarlos, a responder a sus necesidades, a responder a sus demandas sociales y económicas, ¿no? Eso es fundamental para la política de Estados Unidos en los años que vienen. ¿Y ustedes tienen alguna información de cuál es el comportamiento de los salvadoreños respecto a los dos candidatos a la hora de emitir el sufragio, digo, diputada? Bueno, efectivamente, el vice, hemos coincidido en varios espacios fuera del país y hemos visto en diferentes momentos, incluso en la campaña, en las elecciones anteriores, al menos yo tuve la oportunidad de escuchar esos pronunciamientos y la campaña. O sea, la comunidad migrante se involucra
la comunidad latina se involucra, los salvadoreños se involucran. De hecho, hay bastantes salvadoreños que son parte de ambos partidos. De hecho, hay muchos latinos también que compiten por escaños y podemos ver cómo ha subido un poco, según datos que daban ayer en los últimos resultados, el incursionamiento de latinos en escaños del Senado y del Congreso, y eso es importantísimo, pero sí hay afinidad, lo viven e impulsan la campaña tal y cual como los estadounidenses. Me da la impresión, y esto es muy subjetivo, ¿no?, que en realidad los salvadoreños hacen más apuesta por los demócratas que por los republicanos. Sí. ¿Sí? Sí. En su mayoría. Sí, en su mayoría. De Juan José hecho, va a hablar desde su punto de vista diplomático. No, yo creo que los salvadoreños se inclinan muy fuertemente a los demócratas y corresponde igualmente a la inclinación de la comunidad hispana, de la comunidad latina, ¿no? Estamos hablando de que 2 de cada 3 migrantes latinos vota por los demócratas. Y lo que ha dicho la diputada creo que es importante también. Los migrantes hispanos se involucran activamente, son activistas políticos, no hay una movilización muy fuerte del voto latino, que no ocurre en otras nacionalidades, ¿verdad? El voto, por ejemplo, asiático, de las minorías asiáticas en Estados Unidos, no se movilizan de esta manera, ¿no? Entonces yo creo que hay particularidades, hay cuestiones importantes que tomar en cuenta de cómo la comunidad hispana se involucra políticamente, ¿no? Mira qué interesante, 7 de cada 10 latinos encuestados dijeron aprobar el desempeño del presidente Barack Obama y 6 de cada 10 decidieron votar por Obama antes de septiembre inclusive, ¿no? Sí. Esos son algunos datos. Vamos a hacer la pausa comercial correspondiente, segunda pausa. Bueno, cuando regresemos también tenemos que hablar de otro tema que compete a ambos, digo al viceministro, en este caso, en representación del Ministerio de Relaciones Exteriores, y también a Karina Sosa, diputada del Congreso de nuestro país. ¿Habrá voto para los salvadoreños en el exterior? Hoy que estamos hablando de elecciones y de resultados, pues es importante también preguntar qué tanto los diputados en la Asamblea Legislativa están logrando el consenso para aprobar este anteproyecto de ley que fue enviado recientemente, ¿no? Por Cancillería, por el Ministerio de Relaciones Exteriores al Congreso de nuestro país. Vamos a hacer la pausa, regresamos.